Bienvenidos a Expresando Salud, este espacio para potenciar tu salud física y mental, siempre conversando con un especialista semanalmente. Hoy nuestro tema es el sobrepensar. Según la psicología, ¿por qué sobrepensamos tanto? Cuando entramos en este ciclo, nos agotamos mentalmente y esto nos roba la paz. Por eso hoy voy a conversar con el psicólogo Omar Durán, quien va a compartir herramientas para evitar este sobrepensar y poder vivir el bienestar integral, que siempre es nuestra meta. Por lo pronto, invitarte a que le des like, a que compartas la información a esa persona que sabes que sobrepiensa siempre y a que presiones la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Sin más preámbulo, comenzamos. Omar, bienvenido a este espacio. Gracias por tu tiempo. Y desde ya vamos a definir, según la psicología, qué es esto de sobrepensar. Gracias, Adriana. Bueno, el sobrepensamiento surge por un tema muy sencillo. Te voy a explicar. Ujú. La mente tiene dos formas de actuar. Una forma que está basada en la acción y otra que ¿Ok? está basada en el ser o en el sentir. Y es muy sencillo. Estas dos maneras de la mente tienen digamos, una función que es adaptativa. La función de la acción tiene que ver con la solución de problemas. Entonces, cuando, por ejemplo, tú vas andando en tu carro y vas a una dirección, pero te pasas de la salida para entrar al giro a tu llegada. Y entonces, ¿qué hace tu cerebro automáticamente? Lo que hace es decir, Gritar listo, primero. evalúa el pasado, evalúa Ok, el presente y evalúa el futuro para bien. buscar un plan de acción de solución. Entonces te dice, ¿por dónde me pasé? ¿Por dónde debía haber cogido? ¿Listo? ¿En dónde estoy en este momento? ¿Y qué debo hacer en el futuro para regresar al punto a donde debo llegar? Eso hace tu cerebro. Y es muy funcional, ¿verdad? Porque Claro. tú dices, ok, yo tengo mi viaje, sé qué tengo que hacer para regresar al punto de partida. Hasta Mm. ahí vamos bien. Ahora, tú llegas a tu destino y está perfecto. El problema es que este mecanismo que utiliza el cerebro para resolver problemas, también lo utilizamos para resolver problemas internos. Y aquí es donde está el problema. Entonces, préstame Mm. atención a esto. Ujú. Estoy triste, ¿cierto? Y entonces uso el mismo mecanismo de solución de problemas. ¿Cómo funciona? Em, Llevo triste tanto tiempo, no quiero seguir triste y estoy en este momento triste. ¿Qué tengo que hacer para dejar de estar triste? Y entonces empiezas a dar vueltas. Bien, pero ¿por qué estoy triste? Claro, entonces trato de resolver preguntas. Estoy triste porque hice esto. Estoy triste porque esto sucedió. Estoy triste porque estoy triste en este momento por esto, esto y esto. ¿Y qué tengo que hacer? No, lo que tengo que hacer entonces de pronto es dejar de hacer esto. O si me puso triste eso, entonces voy a... Mm. Y eso que estoy haciendo en este momento es sobrepensar. Entiendo. Entonces, para responder a tu pregunta de manera muy puntual, es porque utilizamos los mecanismos con los que resolvemos los problemas externos y tratamos de usar esos mecanismos, pero a nivel de problemas internos. Wow, Y no lo eso había no visto funciona. desde ese punto de vista, ¿no? No funciona, con razón. ¿Cómo saber que estoy entrando en ese círculo? ¿Cómo saber? Porque lo que queremos es tratar de eliminar la emoción y tratar de controlar o eliminar la emoción solo nos lleva a volverla al centro del malestar. Claro. Voy a darte una metáfora que Mm. utilizamos los psicólogos en ACT que funciona muy bien. El viejito cascarrabias. Ujú. Entonces, el viejito está molesto porque hay una gotera y entonces va y pelea con su vecino y le pelea con el palo y entonces pelea por la gotera. Entonces se sienta en su sillón y entonces le incomoda y siente que no es suficiente. Y entonces va y mira y la luz del televisor también le genera malestar. Y entonces está tratando de controlar el malestar. Y mientras peleó con el vecino, mientras movió el televisor y mientras se ajustó 10.000 veces el sillón, pues ni vio el programa que le gustaba, ni sacó al perro y paseó por el parque. Dedicar la vida de tratar de eliminar el sufrimiento hace que nuestra vida se enfoque en ese sufrimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Claro, ¿cómo ser Lo que hay que conscientes hacer de es eso? claro, es no activar la solución de problemas, sino aprender pues, a estar y a permanecer con la emoción, acompañar la emoción. Y acompañar con la emoción supone aceptación. La Claro, aceptación no es resignarme es poderme mirar hacia adentro de manera consciente para poderle dar amplitud a esa sensación claro. y preguntarme si voy a responder a ella o no. Y es que yo puedo incomodarme la gotera, pero puedo dedicarme a pelear con la gotera o puedo estar con la gotera y puedo leer mi libro.
¿Qué voy a hacer? Y esa es la aceptación. La aceptación precisamente es reconocer que está ahí y dejarla estar y acompañarla y no tratar de resolver. Estoy infeliz. Entonces, ¿qué hago? ¿Me dedico a buscar mentalmente cómo solucionar esa infelicidad o hago más bien cosas que me acerquen a la vida que quiero vivir para que Mm, y es más, esa infelicidad la puedo mantener y creo que ahí es donde está el punto. Pero sobrepensamos porque intentamos resolver una emoción racionalmente. Y resolver una emoción racionalmente no tiene ningún sentido, porque uno no controla los pensamientos o las emociones, uno controla las acciones, claro, Adrián. Y claro. ahí es donde hay que enfocarnos. El estímulo siempre va a estar, la emoción va a estar, controlo es ¿Mm? cómo, qué hago yo ante esa emoción que me generó ese estímulo. Perfecto, entiendo. ¿Y Pero cómo no sabes? necesariamente tengo que responder a ella. O sea, Claro, puedo incluso no hacer nada con ella. Puedo muy tener bien, la emoción y decir, cambió la temperatura y sigo yo haciendo lo que yo quiero hacer. exacto. No tenemos, porque es que Que el no me punto de las afecte. emociones es que los peligros no necesariamente son reales. Es Mm, decir, yo, yo puedo tener una emoción muy fuerte que no corresponde al contexto al que mm, tengo enfrente. Entonces no tengo que responder a esa emoción porque en realidad esa emoción no corresponde. Y claro, como la traigo a través del pensamiento, como si eso fuera un evento que está sucediendo realmente, estamos tú y yo aquí hablando y yo me ujú, pongo a pensar en, caramba, ¿qué pasa si no me alcanza el sueldo para el fin de mes? O caramba, me peleé con mi pareja esta mañana. Y entonces traigo a este momento un montón de emociones que no corresponden con el claro, contexto y es nuestra charla. Y claro. entonces, ¿qué hago? ¿Respondo a esa emoción y entonces me pongo hostil contigo? ¿O te hablo rápido? ¿O me pongo nervioso? Porque Mm. respondo, o le permito a la emoción estar conmigo y decir, pues es que ahorita no, pues no puedo hacer nada contigo, me voy a enfocar en tener una bonita entrevista con Adriana y a hacer lo que estoy haciendo en este instante. Esa Perfecto. es la diferencia. Enfocarnos en el presente, en lo que sí depende de nosotros y en lo que nos Y genere esa es la bienestar. explicación de mindfulness. Esa es la Bien, base de la terapia cognitiva basada en mindfulness. Te estoy así es. explicando básicamente, de hecho, ese es el principio del libro de, bueno, de Siegel que explica, digamos, cómo funciona el sobrepensamiento. Pues desde ahí Bien. fue desde donde teóricamente me agarré para esta Perfecto conversación. para vivir el presente. ¿Qué hábitos, Omar, podemos decirle a las personas que estén viendo este episodio pueden ayudarlos a fomentar una vida sin sobrepensar tanto? Bueno, hay varios pilares. La Ok, terapia cognitiva basada en mindfulness para prevenir la depresión o la ansiedad nos dice que tenemos que trabajar varios pilares. ok, Los pilares tienen que ver con el trabajo de la atención, ujú, el trabajo sobre el juicio, el trabajo de la disposición o la actitud, de la apertura y la ok, curiosidad, el hábito que tiene que ver también con las anclas del presente y por supuesto el hábito de la meditación. Ahí te los resumí, digamos. ¿Y por wow, qué tiene esto mucho sentido? mucho, Porque si yo cultivo mi capacidad de prestar, por ejemplo, el ejemplo que estaba dando, yo no sabía cómo iba a hacer esta entrevista, pero yo sí puedo llegar con una actitud de apertura y de curiosidad sin juicio. claro, Y puedo tener juicios de cómo va a ser, qué va a pasar. Y yo lo que puedo hacer es abrirme a la experiencia, prestando atención a ti, a lo que me estás ujú, diciendo y a esta conversación, con mi intención puesta en dar todo, sin tener estímulos. No tengo mi celular, o sea, te tengo aquí grandota en mi ujú, pantalla, hay nada más que este momento y con la disposición de experimentar este momento. qué Más allá bonito, y cuáles son y te puedo hablar de mi mundo interno en este momento. En este genial, momento por ejemplo, ahorita te lo voy a decir para dar el ejemplo completo. Ahorita tú me hiciste la pregunta y automáticamente recordé que tengo un apartado en donde me dice exactamente cuáles son los 7 puntos que hay que trabajar. Y entonces el pensamiento que me llegó fue, mientras estás hablando, abre eso y para que wow, tengas más información para decirle a Adriana. Pero decidí no responder a ese pensamiento y dije, no, voy a parafrasear lo que recuerdo de la pregunta que ella me hizo claro, y seguramente en otro escenario puedo dar más información al respecto porque no quiero dejar de estar atento a lo que quiero estar atento. Y si abro esa diapositiva en mi computador, mi atención se va a dividir y quiero estar, entonces reenfoqué claro, amablemente mi atención y mi actitud siguió en la disposición de poder estar en este espacio más allá del escenario. claro, Y Omar. ese es el juego mental todo el tiempo. Tienes un Es poder como, dominio de tu torre de control, pero fenomenal, pero no sucede así en la mayoría de las personas. ¿Cómo hacer para conscientemente decir...
yo tomo las riendas de control de mi mente. Si ese pensamiento llegó a mí, yo puedo darle la forma que quiero, verificar si es real, imaginario. Es complejo este tema. Sí, sí, pero hay varias metáforas que ayudan. Esto, acuérdate que la salud mental es equivalente para mí a la salud física. Estoy Es de decir, acuerdo. uno al final necesita, eso es como levantar pesas, pero en el cerebro, Ujú. ¿sí? Entonces, el poder Ejercitar. reenfocar tu atención, el poder disponer tu intención, el poder abrir tu curiosidad, el Bien, poder experimentar el presente, son cosas que al final vamos practicando y que en esas prácticas continuas se dan. Entonces, eso que hice genial. yo fue, esto que yo logré cuando llegó el pensamiento de abre la diapositiva fue levantar una pesa. Ahí Claro, levanté una pesa. Entonces mi mente ya, ok, es algo que en la repetición se va dando. Entonces, lo que te quiero decir es, la equivalencia es practicar de manera consciente el bien. ejercicio. Y cuando los psicólogos mandamos a la gente le parece raro que practiquemos tanto mindfulness, A mí me pero a mí me encanta. parece que O la sea, para terapia mí es... basada en mindfulness, la psicoterapia basada en mindfulness, no desde un ejercicio budista, ni Ujú. religioso, ni espiritual, sino desde un ejercicio. Es que la teoría tiene más de 2500 años desde la base budista, pero lo que sucede, Adriana, es que hoy, podemos ver con claridad cómo poder experimentar con atención un momento conscientemente Claro. nos permite, es algo así como prepararnos, entrenar para la maratón. Ok, Entonces, el entrenamiento es correr en la Villa Olímpica, es hacer fondos, es mejorar tiempos. Eso es lo mismo genial. a voy a comer con atención plena, voy a meditar. Y esa preparación es para correr la maratón. ¿Cuál es la maratón? Cuando mi jefe llega molesto y se forma un problema en la oficina. Esa es la maratón. Claro. Que toda ese mar de sentimientos y emociones no tomen el control. Que Ok, yo tenga la capacidad de discernir. Entonces te voy a enseñar la metáfora. ok. Uno pone las manitos acá, entonces yo Bien, cierro mis ojos. Y con las manitos acá yo no puedo ver nada. Y yo sé que mis dedos están tapando mis ojos. ok. Pero si yo alejo mis manos un poquito, solo un poquito, ya puedo ver a través de mis dedos. Entonces, Bien, imagínate que cada uno de mis dedos fuera un pensamiento muy, muy catastrófico o dicotómico de blanco-negro o ok. una inferencia arbitraria. Tengo Bien, un montón de pensamientos. Si yo me fusiono, si yo permito que ellos estén pegados a mí, yo no puedo ver. Y ellos claro. toman el control y yo no me dejan ver. Pero si yo los alejo un poco de mi cara, yo los puedo ver y puedo ver a través de mis dedos, incluso te puedo ver a ti sin problema. Y ellos Bien. están acá enfrente, yo te veo perfecto a ti. Porque si yo aprendo a distanciarme un poco de mis Ujú. pensamientos, Adriana, yo logro desde esa distancia conectar con aquello que yo quiero ver, con la realidad Bien, y puedo entender que mis pensamientos no necesariamente son la realidad. Mis pensamientos no definen exactamente lo que está pasando. Son bueno, orientaciones que he aprendido a través de asociaciones y de mi propia historia de aprendizaje que yo no puedo negar. claro, Pero el que yo haya aprendido cosas no significa que esas cosas sirvan en todos los contextos, porque los contextos son cambiantes. Y a partir de ahí yo puedo distanciarme un segundo. Entonces, para trabajar el sobrepensamiento, lo primero que hay que hacer es no mirar desde tus pensamientos, sino hacia tus pensamientos. Entonces, los psicólogos usamos mucho esto también me en el encanta. sobrepensamiento y no es estoy pensando que, sino tengo el pensamiento de que Ok, solamente ese cambio en el lenguaje, en la narrativa, ya nos ayuda mucho a entender que el pensamiento no es una verdad. Insisto, tuve el pensamiento de abrir la diapositiva, pero no tengo que abrirla. muy Puedo bien, desde lo que yo sé parafrasear y darte el contexto y claro, eventualmente puedo tomar esa información para otra cosa. No tengo que ceder a ese pensamiento. claro. Y poder alejarte, pues eso es lo que al final se conoce como freno inhibitorio. Y es que el pensamiento no determine el comportamiento, porque uno lo que puede controlar es la conducta, lo que te decía Claro, ahorita. tal cual. Eso es lo que podemos controlar. Si buscas comodidad y atención integral para tu salud, en el Centro de Especialidades Anzoátegui tienes todo en un solo lugar para tu bienestar. Son 53 años en donde la seguridad, la tecnología y la confianza van de la mano con la excelencia médica. Me encanta. Yo, bueno, como mamá de una adolescente y he visto como ella misma utiliza incluso el término de que es que a veces sobrepienso mucho. ¿Cómo ayudar a esta nueva generación a vivir el aquí y el ahora, que practique incluso desde temprana edad el mindfulness? Sería como maravilloso.
¿Sabes qué? Bueno, hay dos cosas acá que pasan. Ajá, Primero te voy a dar una estrategia, pues para ok, las personas que nos escuchen, que es muy, a mí me gusta usarla mucho, que se llama el cajón del sobrepensamiento. ok. Y funciona bien, yo la Ya, lo utilizo. voy a Y anotar. es permitirme, es darme un espacio consciente de sobrepensamiento. Es como, me voy a permitir, y yo lo uso también con mis equipos de trabajo. Yo les digo, bueno, vamos a hacer un paréntesis de queja. Vamos a ponernos neuróticos. Quéjense de todo lo que quieran durante Ok, 10 minutos, pero es un neurótico. Y entender, cuando yo digo el neurótico, es un concepto que a veces la gente me pelea, pero me refiero como a este personaje, que es la máquina de juicios, ujú, el viejito cascarrabias, es este personaje que me habla al oído y que me dice un sí, montón de cosas. Entonces, dele voz a eso. Permita durante 15 minutos quejarse y decir ok. todo lo que quiera y entienda que esos 15 minutos son Solo de eso. del, pen- de ese personaje y que luego ya usted lo deja ir y que usted no es ese personaje. Usted no Bien, tiene que ser solo un personaje que llega. Bueno, esta estrategia es parecida y es el cajón del sobrepensamiento y es cada vez que llega una idea, yo digo, uy, ahorita no me voy a enganchar con esto. Ahorita a las 5 de la tarde abro ese cajón, entonces lo voy a echar en el cajón y ok. voy echando todos estos pensamientos rumiantes, los voy echando en el cajón. Y a las 5 de la tarde digo, bueno, ahora sí, me voy a dar mi paréntesis de sobrepensamiento. ¿Qué era lo que quería sobrepensar? Ah, sí, quería sobrepensar por qué me dejó mi novio hace 2 años. Entonces le doy vueltas a la idea. Sí, listo, ya lo sobrepensé, perfecto, ya lo vuelvo a hacer y me voy a dedicar otra vez a vivir mi vida. Ok, Entonces es como permitirme entrar en ese estado neurótico, que llamo neurótico, pero insisto, el concepto se puede pelear un poquito, pero bueno, en este estado rumiante claro, pero es un espacio. durante un rato. Y eso también me Bien, distancia de ese ejercicio porque claro. le doy una cabida. Ayuda un montón a poder conectar. Esa Me estrategia es gusta, bien bonita. me encanta. La voy a aplicar, te contaré, Omar, si funciona o no. Si hay una persona que está viendo este episodio y dice, pero es que yo todos los días estoy sobrepensando y yo hago algo parecido y no funciona, ¿en qué momento esa persona debe acudir a terapia o saber con signos que le den su día a día que necesita terapia profesional? Esa es una gran pregunta. Y sobre todo, bueno, pues, evidentemente tú lo sabes, Adriana, yo hago redes sociales y, y hay Ujú. mucha gente que incluso me pelea. Me dice, Omar, usted tiene una gran comunidad y la desperdicia dando técnicas en vez de decir cosas profundas. A mí lo que me da risa es que yo hago de todo tipo de videos, pero cuando hago videos teóricos y técnicos y en donde trato de dar otro tipo de información, no conectan tanto No las personas. conectan, Eso es no, lo no, no. curioso. Sí, Lo sí, es curioso es que la increíble, me gente pasa conecta igual. con otro tipo de cosas. Y está bien. Sí, Yo por eso hago todo tipo de contenido. claro. Un contenido conecta más que otro. Bueno, excepto de bromas y eso, y como de trends y eso, no. Yo sí hago solo contenido de psicología. Pero lo que te quiero decir con este ejemplo es que las personas sí critican mucho esto. Yo creo que mis videos no tienen la intención, y de hecho lo escribo, trato de Ujú. ponerlo siempre en las descripciones, de suplir la terapia. Muy bien. Pero lo que sí te voy a decir es que uno tiene que saber son más tips para sobrevivir a situaciones cotidianas que me pueden generar malestar. Claro, claro. ¿Cuándo hay que ir a terapia? Cuando hay un daño en las áreas de ajuste. Ok. Adrián, ese es el medidor. Y te lo digo así de claro. Si mi vida social está fallando, mi Ujú. vida afectiva está fallando, mi vida económica, mi vida académica, mi vida laboral, mi vida emocional, mi vida afectiva, mi vida física, cuando hay daño en las áreas de ajuste, y cuando ese daño está cada vez haciendo una mella más grande, hay que ir a terapia. Claro. Este tipo de cosas son más para situaciones que van Del día a pasando. Es día, decir, claro, yo me puedo pelear con mi jefe, pero mi trabajo no está en riesgo, pero todo está bien, pero estoy estresado porque peleé con mi jefe y no sé claro, cómo dejar de sobrepensar. Ahí te doy una estrategia para que lo resuelvas. Eso no claro. es terapia, pero estoy a puertas de perder mi trabajo, no me levanto por Mm, las mañanas porque ya falto todo el tiempo al trabajo al punto de que ya me van a sacar económicamente. Claro, aquí ya hay un daño en el área de ajuste e ve a terapia. Acá la estrategia no aplica. bien, Y creo que ese sí es el punto de quiebre, el punto de equilibrio. claro, claro, Entonces, si buenísimo. tú me lo preguntas, ese sería mi Completamente dardo. válido y estoy también de acuerdo contigo. Ahora bien, Omar, ¿el insomnio, la ansiedad, el estrés, es mito o realidad que apoyan con mayor fuerza estos sobrepensamientos? ¿Tiene o no que No, lo que tiene pasa que es que, ver? a ver, hay una O solamente diferencia entre son la por ansiedad de, situaciones? sí, no, la Ok, ansiedad, el miedo y el estrés son cosas distintas. ok, O sea, y tiene que ver, hay cositas que lo diferencian, te lo voy a explicar rapidísimo. El miedo
tiene que ver con el presente. Es decir, el miedo es una respuesta ¿Mm? fisiológica elevada que te Del ayuda a presente. responder frente a una situación de peligro presente. Yo Sí, siempre real doy o este ejemplo que me imaginario. encanta. El perro viene aquí a morder. Exacto. Ya, pues tú te activas un montón y aparecen los mecanismos de respuesta que Total. son lucha, huida o congelamiento. O Ok. grito de ayuda, el más reciente, solamente en humanos, que es el otro, tercero. Esto es de la teoría polivagal, eso después lo Oye, hablaremos ese con más grito de tiempo porque ayuda eso es otra, sí, y me encanta este tema de las soluciones. cosa, es de la Ok, teoría polivagal, pero eso después lo abordamos. Por bien, ahora los que todo el mundo conoce que no sé esos tres. Entonces arranca. Entonces tú, pues, ¿qué haces? Corres, gritas, te subes a un árbol para que no te muerda el perro. Ese es el miedo. correcto. La ansiedad tiene que ver con estas mismas respuestas y quizá algunas otras, pero muy parecidas, pero respecto de una presunta situación futura Futura. que además es Ujú. catastrófica. Y ahí es donde cambia el presente, el futuro. Entonces, pues pucha, la ansiedad. Entonces, si paso por esa cuadra, ¿qué tal me salga un perro y me ladre? Exacto, me ha pasado. Entonces, una proyección del futuro, una proyección catastrófica normalmente, que genera y activa esas mismas respuestas Bien. que están en el miedo. Y el estrés tiene que ver es con una situación que no es de peligrosa genuinamente, en donde no hay peligro, pero que sí está demandando una respuesta de mí y cuyos recursos no alcanzan para responder esa demanda. Ok, Ese es el estrés. Son vainas distintas. claro. Y como son cosas distintas, pues sí producen cosas distintas, similares en principio, porque al final todas tienen que ver con estos mecanismos de respuesta y de defensa, huida, lucha, congelamiento o grito de ayuda, o no. Y entonces ahí es donde está. Piensa, ¿Cuál huida, es lucha. el mejor, o para mí, la mejor terapia de tercera generación para trabajar este tema del estrés? Tiene que ver con la compasión. Y tú vas a decir, ¿qué? Pues tiene La mucho sentido. compasión, pero Para- autocompasión. con las dos cosas, Ok, con la compasión y con la autocompasión. ok. Porque la No lo había terapia basada en escuchado. la compasión, no, yo sé, es que es bien bonito. Tiene la Precioso. terapia basada en la compasión, su base teórica tiene que ver con los mecanismos de respuesta relacionados a Ok, esto, al estrés. Entonces, la compasión, la terapia basada en la compasión busca activar los mecanismos que conectan el nervio vago con el córtex prefrontal. wow, qué interesante. Entonces, el amor bondadoso hacia los demás y el amor bondadoso hacia uno mismo, visto desde las distintas técnicas, Mm, esta capacidad de activar ese amor bondadoso, lo que hace es que desactiva el arousal del nervio vago y activa la respuesta y la conexión con el córtex prefrontal. No sé si has escuchado, por ejemplo, hay una cosa que es muy famosa ahorita, que es la coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca lo que explica es que en el corazón hay 40.000 neuronas y que ok, están conectadas al nervio vago y que cuando tú logras sincronizar con los latidos de tu corazón y activar esas neuronas, lo que haces es justamente estimular ese nervio vago que va directamente conectado al córtex prefrontal. Y entonces, ¿qué hace? Pues desactiva los mecanismos de defensa claro. para poder responder de una manera más adecuada. Porque cuando tú estás desde el corte, desde el Ujú. sistema límbico, la amígdala y desde el Desde área el estrés. subcortical, pues tú Ajá, respondes de manera automática y se activa la red neuronal por defecto, que es claro. defensiva y automática. Pero cuando te conectas con el córtex prefrontal, pues ¿qué aparece? Creatividad, solución de problemas, razonamiento lógico, procesos Todo lo demás. ejecutivos, pues aparece todo aquello que Uf, qué nosotros hemos bien. desarrollado en la evolución. Entonces, la terapia basada en la compasión, sobre todo en temas de estrés, es el tema. Y no dado o no para tolerar eh, el estresor, Ok, porque mucha gente también pelea eso. Si usted lo que está haciendo es que yo tengo que aprender a regularme para aguantar a mi jefe, no, pero sí lo que puede hacer es aprender a regularse para encontrar de manera creativa mejores formas de claro, interactuar claro, o renunciar y buscar otro trabajo, claro. pero no quedarse envuelto en esos síntomas que lo ponen es Entiendo. reactivo y defensivo. Porque cuando una persona, Adrián, actúa desde el miedo, pues ¿cómo actúa una persona desde el miedo? No, Y no. el ejemplo es, a mí la metáfora es la del animal encerrado, con todo el respeto, pero Claro, tú un perrito que lleva encerrado en una jaula, tú le vas a dar afecto y lo que haces es morderte. claro.
pero cuando está en un lugar seguro, ¿cómo actúa? Claro. El problema es que como el ambiente no es seguro, tú mismo provocas esa seguridad. ¿Cómo? Desde la compasión y desde la autocompasión. Es el Es amor tremendo. del bueno, le digo yo, el amor del bueno, el amor bondadoso, como bien lo El amor, dijiste. pues es una Qué de las bonito. técnicas. No, Ujú. no, yo ahora me toca estudiar porque me has dicho tantas cosas que han despertado en mí la curiosidad de todas estas teorías que, bueno, todo lo que sumes, que sea bienvenido como hábitos, como manera de vivir la vida, sobre todo el aquí y el ahora que la practico tanto y que me ha funcionado. Siempre tiene que, lo que es de bienestar, tenemos que hacerlo, tenemos que repetirlo, replicarlo y bueno, difundir toda esta información para que otras personas también se puedan beneficiar de las bondades de vivir del aquí y el ahora y de todas estas cosas que nos estás comentando. Vamos a dar, Omar, un mensaje final a esas personas que escogieron este episodio porque sí han tenido momentos de sobrepensamientos y bueno, que entender que es parte de un proceso que cuando lo hacemos consciente cambia, cambia y podemos tener cosas diferentes en nuestro día a día. El mensaje final es que recuerden la metáfora del oso polar. Sí, Entre más intentas es dejar de pensar, más vas a pensar. claro. Y puedan hacer el ejercicio del oso polar. Entonces, al final, al final permitir entender que uno es el cielo y las nubes y las emociones son solamente, los pensamientos y las emociones son nubes que van pasando, pero que uno nunca deja de ser el cielo y que ellas van a pasar y a pasar y a pasar, nos ayuda a no tener que irnos persiguiendo nubes, porque siempre vamos a estar ahí viendo cómo pasan. Y estar desde esa posición nos permite preguntarnos, siendo el cielo, qué queremos ver de la tierra y a dónde queremos apuntar. Y creo que ese es el camino, el poder permanecer en nuestro viaje sin dejar que nuestra mente o nuestra historia sea quien toma las decisiones del camino que queremos recorrer. Ese sería mi mensaje. Qué bonito, Omar. Amando cada una de tus metáforas, porque es una manera perfecta de explicar y los que somos visuales de imaginar cada cosa y dices, wow, sí, tiene completo sentido. Gracias por tu tiempo, por compartir tu sabiduría con nosotros. Y bueno, gracias a todas las personas que se pudieron conectar con este episodio por llegar hasta aquí, recordándole que la vida es una sola, así que la invitación es a sonreír y a ser feliz. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Omar. Beso hasta allá. Gracias, abrazo, Que estés muy cuídate. bien, gracias. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para tu salud en un solo lugar. JL Camejo, corredor de la actividad aseguradora. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable.